Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Estamos dando inicio al primer webinar del ISAM Abogado del año 2021. Tenemos de invitado a Paula Arniel y a Rubén Vázquez. Vamos a darnos unos 2 minutitos para que se pueda conectar todos aquellos que por temas laborales, familiares u otros no han podido todavía. Vamos a darnos 2 minutitos. Así que podemos interactuar por el chat si lo quieren. Pueden ir dejando las preguntas a medida que vayan apareciendo y esperamos un ratito que se conecten todos. Máximo 2, 3 minutos. Cualquier problema de audio, de que no puedan ver, todo por el chat, por favor. Nosotros ya lo estamos viendo ahí, podemos interactuar. Yo los saludo a todos, los aprovecho a saludar y espero que me estén escuchando bien. Así que si no es así, algo díganme. Nosotros al menos te escuchamos, Rubén. Vos te vas a hacer un webinar de 3. Está perfecto. Se escucha y se ve bien, nos dicen por acá. Perfecto. Vamos a ir saludando. Está don Alfredo Silva ahí, amigo de la casa, don Nelson de Farmacia Ahumada, David González, Héctor Garriga, abogado de la oficina, también nos está acompañando, Cristian Alvarado, socio de Grasti Quintana, tremendo abogado laboral, don Rodolfo Osorio también, ahí mire cómo le mandan saludos. Mira, y me cambió el nombre, pero no importa. Se la voy a cobrar después a Rodolfo. Tenemos a 40 personas, vamos a esperar hasta unos 2 minutitos más y partimos. Perfecto. Mira, la Fabiola Stephens, que sigue trabajando con nosotros, Rubén, de MZ. ¿La Fabiola? ¿En serio? Sí. Mira. Sí, don Omar Sepúlveda de Finning, puros amigos de la casa, doña Angélica Jofré también de la Vicepresidencia de Proyecto. Puros conocidos parece entonces. Así es. Don Sergio Figueroa, Finning, siempre presente Finning acá. El año pasado estuvo Marco Berdichevsky, que es el vicepresidente de Recursos Humanos de Finning. Fue muy buena la presentación, fue de negociación colectiva. Sí, Marco en algún minuto fue parte de Unilever. Claro. Ya, señores, en honor al tiempo vamos a dar inicio a este primer webinar del año 2021. La temática de este webinar es el tratamiento tributario de remuneración y beneficios contenidos en un contrato colectivo. Tenemos de invitado, como les decía, a Paula Daniela, a Rubén Vázquez. Vamos a hacer una pequeña introducción primero general, luego le damos la palabra a don Rubén Vázquez para que nos pueda comentar la experiencia práctica en estos temas, para cerrar con Paula, que nos va a contar un poco ya esta temática desde la perspectiva legal, administrativa y los conceptos que van asociados al tratamiento tributario, remuneración y beneficio. Al final vamos a tener una ronda de preguntas, por eso les pido que en el chat las puedan ir enviando y luego vamos a seleccionar algunas y vamos a intentar dar respuesta, y si no podemos, bueno, nos quedaremos con la tarea. Lo primero, esta imagen es bien como compleja de ver y también demuestra la complejidad que hemos vivido a partir de, yo diría, finales del año 2019, el año 2020, por supuesto, completo. Y bueno, esperábamos que fuese parte del 2021, por lo que estamos viendo va a ser completo el 2021 e incluso más. Aquí tenemos distintas cosas que reflejan cómo ha sido o cómo se ha generado este alto grado de incertidumbre en estos años. El teletrabajo, coronavirus, la variante brasileña del coronavirus, que puede ser un nuevo virus completo. Tenemos elecciones que se están corriendo, juntando, es una locura. Cambios legislativos, cambios en las fiscalizaciones de la Dirección del Trabajo. Hoy día tenemos una Dirección del Trabajo bastante más digital de lo que conocíamos, lo que es bueno. Hola. Pero también impone nuevas tareas seguramente dentro. Hola, hola. Rubén, yo te escucho. Osvaldo. ¿Tú me escuchás? Ahí volvió. Ahí volvió. Parece que nos caímos un poquito. Me dice que... Bueno, vamos a seguir. Como les decía, creo que la imagen habla por sí sola, así que ahondar en cada uno de estos puntos no sé si es necesario, pero de que estamos viviendo un momento de incertidumbre,
y de cambio no hay ninguna duda. O sea, lo que antes decíamos, mira, a 10 años plazo, a 5 años plazo, seguro que eso se aceleró. O sea, eso no hay lugar a dudas, todo se aceleró, y el problema es que no sabemos cuánto. Y eso son algunas de las cosas que hoy día creo que generan mayor complejidad en el trabajo que cada uno de ustedes debe hacer, que es, en general, coordinar, dirigir, prever lo que viene, buscar estrategias. Se hace muy complejo frente a este escenario tan incierto, tan voluble, tan volátil, con tan poca certidumbre. No hay de dónde agarrarse. O sea, uno normalmente necesita un piso firme de dónde sostenerse, y hoy día creo que eso está en entredicho. Y en términos laborales, ¿qué es lo que nos convoca? Por supuesto que así, tenemos normativas nuevas que aplicar en términos laborales, en términos tributarios, que son lo que también nos convocan acá, que son muy difíciles de ir abordando, se van desarrollando con el tiempo, hay muchas cosas que están en duda, hay muchas cosas que están en análisis, temas administrativos que también la ADT va de alguna forma interpretando, los tribunales, por otro lado, con otros criterios. Ya lo vimos en el finiquito electrónico, que ha dado una tremenda discusión administrativa judicial, lo que puede ser visto como un tremendo avance tecnológico y de ayuda a la empresa. La Corte de Chillán dijo, mire, está bien, pero tiene que cumplir primero con ciertas premisas básicas. Entonces podríamos decir que quedaron en entredicho todos esos finiquitos. Bueno, parte de la incertidumbre que estamos viviendo. Como les decía, este es el escenario actual, un escenario que ha sido denominado VUCA, volátil, incierto, complejo, ambiguo. Y a partir de eso, en Lizama Abogado hemos tratado de repensar los servicios que damos y las necesidades de nuestros clientes. ¿Se congeló Osvaldo o fuimos nosotros, Paul? Ahí se congeló un segundo, pero yo lo tengo de vuelta. Ah, lo tenéis Sí. de vuelta ya. Ahí Sí. va a volver. Ahí estamos de nuevo. Como les decía, a partir de este escenario tan incierto, hemos hecho un análisis en Lizama Abogado de cuáles y cómo deben ser los servicios que debemos entregar a nuestros clientes. Creo que aquí uno, en el carácter de asesor, puede tomar dos caminos. Osvaldo, yo no lo escucho, Paula. Yo sí. Ah, ¿tú lo escuchás? Sí, yo lo escucho. Ah, mira, bueno. Lo escucho a los dos. Me confirman que se escucha y se ve bien por el chat. Vamos. Como les decía, en este escenario incierto, complejo, se pueden tomar distintos caminos. Desde la vereda del asesor, creo que uno podría decir hay dos caminos. Y siendo bien gráfico, uno es el camino profético, de decir, mira, esto es lo que hay que hacer, así se solucionan los problemas, no tomen en cuenta nada y sigan por ahí. Bueno, es una opción. Nosotros nos hemos dado cuenta que esa opción en el largo plazo es muy compleja de sostener, se necesita consistencia, se necesita poder avalarse en conocimientos concretos, y por lo tanto hemos optado por otro camino, por un camino distinto, un camino basado en la flexibilidad. Por supuesto que nuestra asesoría es flexible, busca el mejor entendimiento de los problemas de nuestros clientes, pero basado en un fuerte contenido normativo, en un fuerte contenido práctico, y es desde esa vereda donde hemos considerado necesario, hemos considerado acertado, y además estamos muy orgullosos de haber incorporado una nueva área, que es la área que viene a dirigir Paula, que es un área que creo que es muy atingente a los momentos que vivimos, un área de diagnóstico, un área que ve el diagnóstico laboral y tributario, y qué es lo que genera eso, o cuál es el aporte que un área de diagnóstico puede entregar en nuestra asesoría. Es justamente eso, buscar ese piso sólido, ese conocimiento básico, eso, entender el por qué y cómo se han desenvuelto las relaciones laborales dentro de nuestra empresa, cuáles son los problemas que podemos tener, cuáles pueden ser las contingencias, y eventualmente empezar a vislumbrar algunas soluciones. Pero creemos que hoy día el escenario actual amerita conocer muy bien lo que pasa en cada una de las empresas en las que ustedes trabajan. Por lo tanto, se hace muy necesario un diagnóstico. Y esa es el área que nosotros hemos incorporado, un área de diagnóstico laboral y tributario a cargo de una experta como es Paula. Paula ha dedicado su carrera laboral casi íntegramente al desarrollo de esta área en empresas auditoras, las denominadas Big Four. Por lo tanto, conoce la forma de hacerlo, sabe cómo encontrar aquellos puntos que debemos fijarnos y que debemos poner atención. Y a partir de eso, a partir de estos diagnósticos y de estos análisis, que creemos que se pueden elaborar estrategias flexibles, como hablamos acá, una flexibilidad informada,
y podemos buscar soluciones diarias a los problemas que se van a ir dando. En Lizama Abogados creemos que no hay soluciones mágicas, sino que creemos en el trabajo constante, creemos en una asesoría integral, y a partir de eso que hemos planteado esta nueva área. Hoy en concreto, ¿cuál es el tema que queremos, al cual queremos referirnos, y además al cual nos van a ayudar Paula y Rubén desde su mirada experta y también práctica? Es al análisis tributario de la negociación colectiva. Muchas veces, y esto ya ahí me voy un poquito a la parte que normalmente me toca ver en la práctica, en el trabajo, que es la negociación colectiva, como director del área de negociación del estudio, muchas veces el análisis tributario previo, durante y post no se hace. No se hace, y creo que no es por falta de cariño, como dice Luis Lizama, no es eso, no es falta de cariño, sino que es falta de entender que ahí hay un tema importante. Hay un tema importante, ¿por qué? Porque hay oportunidades que podemos tomar, porque podemos hacer que un contrato sea más líquido. ¿Y qué quiere decir más líquido? Que a los trabajadores les va a llegar más plata al bolsillo y que a la empresa eventualmente no van a aumentar los costos, por lo tanto ahí hay una oportunidad. También seguramente hay brechas que hay que solucionar y buscar esas soluciones, reconocerlas. Y por supuesto, luego en la aplicación de los contratos hay necesidades constantes, periódicas, de dar cumplimiento a lo que se haya acordado. Solo a modo de ejemplo, y me pasa constantemente, cuando alguien levanta la mano y dice, paguémoslos como una gift card, si eso no tributa. Y yo la verdad que me cuesta un poco, no siendo experto, me cuesta entender por qué no tributa. O sea, tendría que primero entender la naturaleza de esa gift card, si o no remuneración, si es gasto, quién lo recibe, el motivo. Entonces creo que partiendo de cosas tan sencillas como esa, hay unos tremendos espacios que analizar de riesgo, pero también de oportunidades en la negociación colectiva y en los contratos colectivos. Eso es lo que vamos a conversar hoy día. Vamos ahora a dejar a Rubén. Rubén, el líder de recursos humanos en el área de corrugados de CMPC. Recién estábamos conversando, le toca trabajar con más de 10 sindicatos. Rubén trabajó en Clorox, donde lo acompañamos en varias negociaciones. Hola. Bueno, un amigo Osvaldo, de la casa, yo, tremendo. por alguna tremendo razón no te gerente. estoy escuchando, pero entiendo que el resto sí me está escuchando, así que si puedes avanzar una lámina, te agradecería. Me cortaron, entonces seguimos nomás. Ya, Rubén, adelante. No sé qué dijeron, pero después me cuentan. Oye, ¿sí? ¿Se escucha No, bien? dale nomás, está bien, sí. ¿Le doy nomás? Ya, perfecto. Sí. Bueno, yo me presento rápidamente. Mi nombre es Rubén Vázquez. Yo trabajo actualmente en CMPC, en la división de Biopackaging Corrugados, como gerente de personas y de organización. Llegué en octubre del año pasado a CMPC y la verdad es que ha sido una súper aventura, una empresa muy grande, con muchos desafíos. Y antes de estar en CMPC estuve 8 años en Clorox, donde conocí al estudio de Lizama y en específico Osvaldo. Nos tocó trabajar harto en conjunto en términos de relaciones laborales. Y yo acá puse un poquito cuando me invitaron a participar de este espacio. Creo que vale la pena. Yo no soy un experto tributario ni en el manejo de remuneraciones, solo creo que vivo las mismas inquietudes o los mismos problemas que vivimos todos quienes estamos en las áreas de persona y que en algún minuto nos toca tener que manejar las relaciones laborales y generar acuerdos que sean relativamente sanos para ambas partes. Hoy día más que nunca estamos en un escenario VUCA, ya lo decía Osvaldo, un escenario que en la parte que todos conocemos por lo volátil, por lo incierto, por lo complejo, por lo ambiguo, y enfrentamos una gran necesidad de manejar las relaciones laborales y los procesos de negociación colectiva teniendo en mente, por un lado, la relación con la organización sindical con la que tenemos que trabajar, pero también siendo súper responsable con que los compromisos que adquiramos sean razonables y sostenibles para la compañía en un escenario que es económico y mundial complejo. Todo lo que trajo el coronavirus durante este año en particular, yo creo que nos hizo a todos ponernos bastante más creativos para darle la vuelta a cómo tenemos que manejar una situación en la que no estábamos acostumbrados a vivir.
una pandemia mundial, un escenario complejo tan desafiante, de alguna manera nos mueve el piso y nos desarrolla quizás a la fuerza un poquito la creatividad, ¿sí? Y hoy más que nunca yo creo que la creatividad para encontrar soluciones que se ajusten al marco legal, yo creo que todas las compañías están más o menos en la misma lógica, desde el lado del compliance, de los gobiernos corporativos, de las políticas de cumplimiento, siempre el marco legal está muy presente, pero que nos permitan balancear los distintos intereses de las distintas partes que intervienen dentro del proceso es súper clave para el éxito. Y en esa línea yo siento que la mirada experta se hace muy necesaria como parte central de una estrategia de negociación. ¿Qué me pasaba a mí en términos bien generales? Nosotros teníamos los expertos tributarios que vienen más por el lado financiero y que tienen mucho conocimiento y know-how tributario puro, pero desde el lado de cómo lo complementamos con el mundo laboral, no era tan clara la conexión. Muchas veces hacíamos un poquito de tilt porque no teníamos claridad en todo. Entonces, desde ese contexto, algunas cosas que a mí me han salido en estos años de trabajo en recursos humanos y que quiero compartir como para disparar una conversación o una reflexión, tiene que ver con cuando nosotros enfrentamos restricciones súper fuertes que son presupuestarias para cualquier proceso de negociación y más en este contexto en el que nos encontramos, el impacto en los costos productos de la pandemia, todo lo que ha significado el incrementar los costos por el COVID, todas las medidas de contingencia, los protocolos sanitarios, tienen un impacto súper fuerte en empujar los costos de las remuneraciones al alza y otras dificultades. Yo creo que vale mucho la pena explorar caminos que sean distintos para abordar temas habituales. ¿Qué preguntas a mí me ha tocado responder? Y yo creo que a todos los que trabajamos en las áreas de personas, en el contexto de una negociación colectiva, pero también en el contexto de cumplimiento de auditorías laborales, por ejemplo, si estoy haciendo un buen tratamiento de las remuneraciones y beneficios en base a la legislación vigente. La legislación tributaria ha ido migrando año tras año y hay ciertos cambios que muchas veces si no tenemos la visión experta de acompañarnos o levantarnos alguna alerta, y me ha pasado en más de una oportunidad, nos damos cuenta que nos quedamos con un tratamiento que respondía a otro marco regulador o a otro marco legal y que de alguna manera, si no tenemos la visibilidad de que algo cambió, se hace muy difícil detectar ese tipo de cosas. Desde el lado de si hay algún riesgo que yo no haya identificado, el tener un tratamiento que no sea el correcto respecto de las remuneraciones, respecto de los beneficios, de cómo lo estamos reflejando en nuestro contexto local, hace muy difícil que yo me pueda anticipar y que pueda actuar de manera preventiva. Si hay algún cambio normativo que me haga cambiar mis políticas y prácticas, a mí me ha tocado la experiencia de trabajar, no sé, más de 15 años en multinacionales y muchas veces las multinacionales tienen esto de que todo es a través de una política corporativa que lo regula around the world y para todos más o menos igual, pero cuando uno lo empieza a bajar al contexto local, te das cuenta que hay algunas cosas que no calzan de manera perfecta y que es necesario que desde las áreas de personas nosotros vayamos tomando el protagonismo en cómo vamos generando esos procesos de ajuste que nos dejen de alguna manera la cancha nivelada y que nos limiten cualquier riesgo adicional que podamos tener, sobre todo desde el tratamiento tributario. Es interesante entender si hay brechas que puedan tener un impacto material en las finanzas o en la reputación de la compañía. Hoy día estamos súper expuestos a las redes sociales, cualquier empresa que trata de hacer un sobreuso o derechamente un abuso del marco regulatorio que está vigente, sin duda está en una posición mucho más de riesgo que lo que existía antes, porque hoy día estamos a un telefonazo de que eso se transforme en un trending topic y nadie quisiera hacer noticia porque hizo un tratamiento que no correspondía y desde ahí todas las preguntas que tengan que ver con auditorías de cumplimiento laboral, sobre todo en la pata de remuneraciones, yo he visto una evolución súper importante y creo que el soporte legal, que estaba muy centrado en temas más de administración laboral,
necesita complementarse con la parte tributaria que se ha ido complejizando cada vez más en Chile. Entonces hay cosas que uno desconoce derechamente y por el hecho de desconocerlas no puede hacer un uso eficiente de eso. Desde el lado, gracias Osvaldo, desde el lado de las preguntas o inquietudes que han venido en el contexto de la negociación colectiva, yo acá no tengo que hablarle a ustedes que probablemente tienen bastante experiencia también en el mundo laboral y de negociaciones colectivas, pero algunas preguntas que en lo personal yo me he tenido que hacer junto con el equipo de asesores que nos acompañan en los procesos de negociación colectiva, yo las listé acá, cuando me invitaron a participar, a ver cuáles son las cosas que desde el lado tributario uno puede empezar a pensar, ¿no? Si quiero mejorar la liquidez de mis trabajadores sin impactar el costo y cumpliendo a cabalidad la ley, ¿qué alternativas tengo? ¿Qué alternativas tengo entendiendo que hay espacios que a lo mejor por desconocimiento no estoy utilizando? Porque, vuelvo a repetir, la ley que regula toda la parte tributaria de las remuneraciones y de los beneficios es bastante compleja. Hay cosas que uno puede entender que no han cambiado en bastante tiempo, pero hay otras que se han ido modernizando, que han ido saliendo interpretaciones, jurisprudencia y cosas que uno, si no tiene ese know-how técnico, claramente se va quedando desactualizado muy rápido y puede estar dejando valor en la mesa desde el desconocimiento de una alternativa que hoy día puede ser perfectamente factible utilizar. Si quiero impactar la remuneración líquida, lo primero que a nosotros nos viene a la cabeza es veamos cómo podemos migrar a colación y a movilización. Y el que diga que no, permítanme dudar, pero es como el comodín del público. Vamos a ir a colación, a movilización, veamos de migrar un bono que se pagaba en base imponible y tributable y creemos estos montos que no son ni imponibles ni tributables por la lógica de la devolución de gastos, pero ¿hay algo más allá de eso? ¿Es solamente en el ámbito de la movilización y la alimentación donde nos podemos mover o quizás hay otras cosas que hoy día sí estén disponibles? ¿Cuáles son los montos máximos que puedo utilizar? Tienen que ser razonables, ¿cierto? La ley dice que tienen que ser montos razonables para el tipo de gasto. ¿Qué es la razonabilidad? ¿Cuáles son los criterios que hay detrás del proceso de razonabilidad? Muchas veces esas preguntas son un input muy relevante antes de yo sentarme a una mesa de negociación porque voy con información que puedo usar para manejar un proceso de negociación de una manera más eficiente que lo que pudiera tener, ¿sí? Cuando hablamos de las indemnizaciones, una cosa que por ahí creo que preguntaron, ¿cómo puedo tratar las indemnizaciones voluntarias para que se consideren un gasto aceptado y no me generen tampoco un riesgo de derecho adquirido? Este temor que tienen por lo menos las multinacionales, yo les hablo de mi experiencia previa, de documentar una indemnización voluntaria porque es casi el acabo de mundo. ¿Hasta dónde me comprometo? ¿Qué derecho adquirido se genera si yo documento? ¿Cuáles son los pros y los contras? Yo creo que vale mucho la pena entender cuál sería un tratamiento lógico respecto de eso que nos ayude a optimizar mejor los recursos. El bono de término de negociación puede tener un marco legal, un tratamiento, en nuestro marco legal un tratamiento distinto. Antiguamente se usaban muchísimo los aportes al sindicato para garantizar que ese bono de término de negociación llegara de manera líquida a los socios. Hoy día eso ha ido cambiando un poco. Hay algunas restricciones adicionales. Y eso es importante saberlo, porque muchas veces, si yo tengo ese conocimiento, puedo ir también manejando alternativas que tengan que ver con eso. Y no solo en las negociaciones colectivas, cuando hablamos de remuneraciones y beneficios desde el lado más ejecutivo, hay espacios de impuestos que hay que analizar. Muchas compañías todavía deben tener una prevalencia de un 50, un 60% en mercado, los autos compañía, los company car. ¿Cómo me conviene a mí tratarlo? ¿Como un car allowance? ¿Como un leasing? ¿Como un activo directo? ¿Cuál es la manera más eficiente desde el punto de vista de la empresa y desde el punto de vista de remuneraciones e impuestos para el trabajador, el tener que hacerlo? ¿Sí? Todos los programas de acciones, de stock option, de opciones, antes de enero, y ahí después Paula me corregirá, pero antes de enero estaban desincentivados de acuerdo a nuestra legislación de impuestos. Y hoy día están súper incentivados. Si yo los documento, no van a tributar ni cuando yo los recibo ni cuando los ejerzo.
Y eso es algo que cambió en enero del año pasado y que pasó súper piola como una actualización y que desde el punto de vista del empleado hace la total diferencia si lo tiene en un anexo de contrato o si lo recibe sin estar documentado, porque el tratamiento tributario es muy distinto. Entonces, como raya para la suma, yo creo que hay preguntas desde el lado del no ser experto que yo creo que son súper válidas y que la mayoría de la gente que estamos en el área de personas nos hacemos. La invitación que me hizo el estudio es plantear mi mirada desde las compañías, las preguntas que a mí me surgen y evidentemente cómo esto puede servir de disparador de una conversación que yo creo que todos los que estamos en el área de gestión de personas y que tenemos que manejar esos temas, vale la pena que nos hagamos porque nos podemos sorprender con las respuestas. Osvaldo, te devuelvo el pase a ti y a Paula. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. Muy, muy, muy buena la presentación desde lo práctico. Seguramente Paula nos va a ayudar ahí a responder algunas de estas preguntas o al menos nos va a dar luces de eso. Y les reitero que en el chat pueden ir dejando sus consultas, nosotros las vamos anotando y al final vamos a hacer vamos a intentar hacer una ronda de respuesta a los temas. Bien interesantes las dos consultas que ya han dejado, así que ahí estamos atentos a eso. Doña Paula, adelante, quedan los micrófonos a su disposición. Gracias, Osvaldo. Bueno, como enunciado Osvaldo al principio, al comienzo de esta presentación, mi nombre es Paula Barnier, soy abogada y durante los últimos 15 años de mi carrera presté servicio en empresas Big Four, primero en el servicio legales y tributarios y luego en otra compañía en el área de transacciones. Y me toca a mí tratar de resumir o estructurar cuál es el tratamiento tributario de las remuneraciones y beneficios para el trabajador y para el empleador. Entonces voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible y si tienen alguna pregunta, por favor, en el chat haremos lo posible por contestarla durante la presentación y de lo contrario les haremos llegar nuestras respuestas por mail. Entonces, partamos por entender los efectos tributarios de las remuneraciones y beneficios para el trabajador. Y para ello hay que partir de la base del concepto de remuneración que se establece en el Código del Trabajo. Se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero, como por ejemplo el sueldo, sobresueldo, comisión, participación, gratificación, y adicionales avaluables en dinero que deba percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. Y luego esta misma norma establece qué conceptos no constituyen remuneración. Tal es el caso de la asignación de movilización, pérdida de caja, desgaste de herramienta, colación, viático, indemnizaciones y las devoluciones de gastos en que incurra el trabajador con motivo o con causa del contrato de trabajo. Entonces, este concepto nos permite, o estos conceptos nos permiten distinguir cuando el pago de determinado emolumento debe ser considerado un incremento de patrimonio para el trabajador y en consecuencia renta, o simplemente un reembolso de un gasto en el que el trabajador debe incurrir con motivo del contrato de trabajo. Desde la perspectiva tributaria, la Ley sobre Impuesto a la Renta establece que se aplicará, calculará y cobrará un impuesto único de segunda categoría sobre sueldo, salario, prima, da una serie de ejemplos, y cualquier otra asimilación o asignación que aumente la remuneración pagada por servicios personales. Entonces, no cabe duda de la conjunción de estas dos normas que los conceptos que constituyen remuneración serán gravados con impuestos porque constituyen un incremento patrimonial para el trabajador que coincide con el concepto de renta establecido en la Ley de la Renta. Y por el contrario, los conceptos o los reembolsos de gastos como la colación, movilización, desgaste de herramientas, etcétera, no se consideran renta para el trabajador siempre que se cumplan con los requisitos establecidos por la autoridad tributaria. Y aquí voy a empezar a dar algunas de las respuestas a las interrogantes que Rubén planteó en su presentación. Entonces, respecto de esas asignaciones, el Servicio de Impuesto Interno ha emitido en la historia diversos oficios, circulares, pronunciamientos respecto de los límites para que estas asignaciones no sean consideradas o sean consideradas no tributables.
Por ejemplo, en el caso de la movilización, esta asignación no constituye renta para los beneficiarios, siempre y cuando sea razonable a juicio del director nacional. ¿Y qué se entiende por razonable? El beneficio debe otorgarse en base a la tarifa más económica que deba pagar cada trabajador en un vehículo común de la locomoción colectiva. Además, su cuantía se debe determinar de acuerdo al número de viajes que debe efectuar el trabajador. La asignación debe tener relación con los días o los periodos efectivamente trabajados, y además el monto debe acreditarse por la empresa mediante la confección de una planilla en donde se establece el número de trabajadores que tiene derecho al beneficio, su domicilio y en consecuencia el número de viajes que debe hacer. Entonces, se limita esta asignación porque, como decía Rubén, antiguamente remuneraciones imponibles y tributables, se modificaba su naturaleza para que el trabajador pueda recibir más líquido. Respecto de la colación, para dar otro ejemplo, se considera razonable cuando es uniforme para todos los trabajadores de la empresa, no obstante puede ser superior en algunos casos dependiendo de la jerarquía del trabajador. Su monto debe guardar relación con el valor de un almuerzo corriente en plaza. O sea, no es lo mismo una asignación de colación que se otorgue, qué sé yo, en algún lugar más periférico que una asignación que se otorga en el Golf o en el centro de Santiago. Y además en ambos casos tienen que pagarse solamente en los periodos en los que el trabajador ha prestado servicio. De modo que si se establece una asignación, debe descontarse los días no trabajados. Y lo mismo ocurre, o una lógica similar, es la de otros beneficios como los vehículos, como los teléfonos celulares y demás herramientas de trabajo, porque no constituirán renta en la medida que no signifiquen un incremento de patrimonio para el trabajador, lo que debe ser respaldado por el empleador mediante bitácora u otros registros. Podemos hablar, en el fondo, hay pronunciamientos específicos respecto a cada uno de estos beneficios, pero salvo que alguien tenga una duda que nos plantee en el chat, prefiero seguir adelante porque si no me podría detener mucho tiempo. Ahora, considerando que esta presentación trata principalmente sobre el tratamiento tributario de los beneficios contenidos en los contratos colectivos, me voy a detener en ciertos beneficios que pueden o no constituir mayor remuneración dependiendo del prestador. Y tal es el caso de los beneficios previsionales. La ley sobre impuesto a la renta establece también que no constituyen renta, entre otros, los beneficios previsionales, que consisten en determinadas ayudas que reciben los trabajadores de parte de los sindicatos o de departamentos u oficinas de bienestar. Y en este sentido, las ayudas que los sindicatos otorguen a sus asociados pueden ser calificados como beneficios previsionales complementarios a los beneficios otorgados por las cajas de compensación u otros organismos de seguridad social, siempre y cuando se cumplan con requisitos populativos que deben estar destinados a solucionar total o parcialmente problemas económicos de los trabajadores originados en una contingencia o eventualidad. En segundo lugar, no deben implicar un aumento de la remuneración del trabajador por los servicios prestados. En tercer lugar, el beneficio de llevar implícito el concepto de universalidad, es decir, el pago debe efectuarse bajo normas uniformes en provecho de todos los trabajadores afiliados a la entidad respectiva. Y por último, el monto de la ayuda no debe exceder de la cuantía real del gasto. Ejemplos clásicos de beneficio previsional: las ayudas por muerte, la asignación de matrimonio, asignación de nacionalidad, y a los que les podríamos sumar gastos de hospitalización, gastos por concepto de exámenes médicos, hasta incluso hay circulares bien antiguas que establecen como un beneficio previsional el parto. Y por el contrario, entonces, constituyen rentas gravadas por impuestos los beneficios destinados a financiar desembolsos que digan relación con los gastos de vida habituales o normales del trabajador o su familia. En esa situación, los beneficios adquieren un carácter de mayor remuneración y por lo tanto están gravados con impuestos. Y ahora, revisadas las remuneraciones, pasemos a el tratamiento tributario de las indemnizaciones, que también es un beneficio
que comúnmente encontramos en los contratos colectivos. Respecto de las indemnizaciones, la ley laboral establece que estas no constituyen renta para ningún efecto tributario siempre que, uno, sean indemnizaciones legales, es decir, un mes por año con tope de 90 UF en caso de que el contrato de trabajo haya terminado por necesidades de la empresa o desahucio, y dos, que estén pactadas en un contrato colectivo o un convenio o acuerdo de grupo negociador que modifique, complemente o reemplace estipulaciones de los contratos colectivos. Entonces, aquí hay algo que tener bien presente. La indemnización que no está afecta a impuestos respecto a un instrumento colectivo es la establecida en un contrato colectivo. La indemnización contenida en un convenio o en un acuerdo con grupo negociador va a ser renta, salvo que modifique, reemplace o complemente una estipulación contenida en un contrato colectivo. Y la misma norma establece además cuando las indemnizaciones sí pueden ser objeto de renta, que es cuando el empleador otorga indemnizaciones adicionales a las señaladas previamente. Y en ese caso, la norma tributaria establece que no se considerará renta para efectos, no se considerará renta las indemnizaciones cuando sean pagadas en caso de desahucio o retiro, y aquí hago la salvedad que por retiro considera todas las causales de término de contrato, hasta un máximo de un mes de remuneración por cada año de servicio. Y se considerará un mes de remuneración por año de servicio el promedio de lo ganado por el trabajador en un periodo de 24 meses, excluía remuneraciones extraordinarias, como podría ser un bono no pactado en el contrato, por ejemplo, y reajustado según IPC. Y luego, respecto del bono por término de negociación colectiva, que también de alguna manera este tema lo tocó Rubén, en el caso que la empresa otorgue el bono directamente a los trabajadores, el bono va a ser mayor remuneración y en consecuencia grabado con impuestos de segunda categoría. Pero ¿qué pasa si el bono no se otorga directamente a los trabajadores, sino se otorga a la organización sindical como un aporte directo? Y en eso, al respecto, la jurisprudencia del Servicio de Impuestos Internos reiteradamente estableció que dependerá del objeto para el cual el sindicato destina ese aporte. Si el sindicato destina el aporte que le efectúe el empleador para efectuar o para otorgar beneficios previsionales, entonces esos aportes para el trabajador no van a ser remuneración. De lo contrario, sí podrían tributar conforme a las reglas generales. Para ir cerrando, me gustaría repasar el tratamiento tributario de las remuneraciones e indemnizaciones desde la perspectiva de la empresa. Y para eso hay que distinguir el tratamiento que la autoridad, o sea, que la ley y la autoridad tributaria otorgaban a los beneficios e indemnizaciones antes de la entrada en vigencia de la última reforma sobre modernización tributaria y después de la reforma de modernización tributaria, a lo que también se refirió Rubén. Antes de la reforma, publicada o vigente desde febrero del 2020, las indemnizaciones legales, las remuneraciones, indemnizaciones legales, indemnizaciones contractuales e indemnizaciones voluntarias pagadas con criterios generales y uniformes eran consideradas un gasto aceptado para la empresa. Y así aprovecho de responder una de las preguntas que nos hicieron en el chat. Entonces, ¿cuándo las indemnizaciones voluntarias son consideradas un gasto aceptado? Cuando se pagan con criterios generales y uniformes. Ahora, luego de la reforma de modernización tributaria, es decir, desde 2020 en adelante, se introdujeron ciertas normas de carácter, digamos, laboral tributario que modifican el tratamiento y criterio histórico del Servicio de Impuesto Interno en relación a estas materias. Respecto del tema objeto de esta presentación, se establece que se aceptan como gasto las remuneraciones e indemnizaciones voluntarias cuando se paguen o abonen en cuenta y se paguen los impuestos correspondientes. Entonces, una indemnización o remuneración voluntaria va a ser gasto aceptado siempre y cuando se pague, abone en cuenta, es decir, se registre la contabilidad de la empresa y se pague el impuesto correspondiente, que en este caso sería el impuesto de segunda categoría. Y además,
se introducen otras normas que no necesariamente tienen relación con el tratamiento tributario o tan directamente con el tratamiento tributario y las remuneraciones e indemnizaciones, pero que yo considero que son muy importantes y me gustaría tomarme 2 minutos solamente para compartir. La primera, y que señalaba Rubén, es el caso del tratamiento tributario de los planes de acción, o stock options, como se denominan. Históricamente, las stock options no tenían una regulación en la ley tributaria. Luego, hace unos años, el tratamiento pasó a ser súper estricto o gravoso, en el sentido que el contribuyente o el beneficiario de las stock options debía pagar al momento de la entrega, al momento del ejercicio y al momento de la enajenación. Luego de la reforma, dependiendo si las stock options están pactadas o no en un contrato de trabajo, van a pagar impuestos solamente al momento de la enajenación o al momento del ejercicio y la enajenación. Eso respecto de los planes de acción. Otro tema también que considero súper interesante, o una modificación súper interesante, fue el tema de la indemnización por años de servicio respecto de trabajadores traspasados dentro de un mismo grupo empresarial. Antes, cuando se traspasaban trabajadores dentro de un grupo empresarial, el último, en el fondo, con quien el contrato de trabajo terminaba, era el obligado a pagar las indemnizaciones y esas indemnizaciones serían consideradas un gasto aceptado para él. Hoy, esa indemnización deberá dividirse proporcionalmente entre todas las empresas del grupo para el cual los trabajadores prestaron servicio, y para todas ellas será un gasto aceptado. Y por último, otra reforma interesante y que estuvo bien en boga hace un par de semanas a propósito de un oficio del Servicio de Impuesto Interno fue el tratamiento tributario de los desembolsos efectuados con motivo de equivalentes jurisdiccionales. Antes de la reforma, los desembolsos efectuados con motivo de una conciliación, avenimiento, transacción, eran considerados un gasto rechazado. Hoy día esos o los desembolsos efectuados por algunos de sus equivalentes jurisdiccionales a un gasto aceptado. Y bueno, para no extenderme más allá del tema que nos convoca, dejaremos el detalle de estas materias para otra presentación, porque si no, la verdad, puedo tomarme todo el tiempo, no les voy a dejar tiempo para hacer las preguntas. Muchas gracias, Paula, ¿no? Súper interesante, creo que, como tú dices, esto daba para profundizar bastante más, pero sin duda, primero Rubén dándonos una mirada práctica y luego tú desde ya la mirada, desde el conocimiento, nos han traído varios temas a la mesa que sin duda son muy importantes de tener presente. En este caso, para darle algún sentido a este webinar y poderlo enmarcar en un tema, lo quisimos circunscribir a la negociación colectiva y a los instrumentos colectivos, pero sin duda son temas que van mucho más allá. Lo que intentamos hacer fue decir, mira, ¿cómo podemos utilizar esta temática tan compleja para generar una estrategia de negociación que nos permita generar mayor liquidez sin aumentar los gastos, o poder maximizar lo que hoy día está en un contrato colectivo? Esa es la finalidad y creo que ustedes dos nos han ayudado mucho a interiorizarnos en ese tema. Ahora, mira, hay algunas preguntas, yo las tengo acá marcadas, las voy a ir haciendo y ustedes dos las pueden tomar como les parezca más conveniente. No, yo creo que tratemos de hacerlo lo más breve posible, ¿ya? Diego Alegría Maluenda dice, pero ¿cómo cumplir aquel criterio de generalidad y uniformidad cuando las indemnizaciones por desvinculación son convenidas de manera individual? Porque el contrato colectivo no las menciona. Yo entiendo que se refiere al tema de que puedan ser gastos, que es lo que tú planteabas. Creo que va por ahí la pregunta. Súper. ¿La tomo yo, Rubén? Mira, la pregunta dice cuando las indemnizaciones son convenidas de manera individual. Las indemnizaciones, cuando son convenidas de manera individual, son indemnizaciones contractuales. Cuando son convenidas en un instrumento colectivo, son indemnizaciones contractuales. Entonces, para que la indemnización sea voluntaria y en consecuencia sea un gasto aceptado por cumplir los requisitos de generalidad y uniformidad, tiene que no estar pactada en un instrumento. No sé si con eso respondí a la pregunta.
Paula, o sea, finalmente lo que entiendo es que habría que diferenciar dos mundos, las voluntarias de las contractuales. Las contractuales, sean de Correcto, origen individual o colectivo, son gastos por ser contractuales, porque están convenidas y hay una obligación que las contiene. Las voluntarias, exactamente. como finalmente no derivan de un instrumento que obligue a cumplir, Ah, tiene que estar el criterio de generalidad y universalidad, o sea, separando los dos mundos. así es, tal cual. Perfecto. Uno también puede aprender un poco entonces en esta pasada. Vamos después con don Carlos Gallardo. Dice, si otorgo un préstamo, es bien buena esta pregunta, ¿eh? Si otorgo un, no es que la otra sea mala, pero esta la encontré yo al menos bien entretenida. Si otorgo un préstamo a los trabajadores y pacto con el sindicato una condonación del mismo en caso que el trabajador sea despedido por necesidades de la empresa. Es decir, un préstamo y se acuerda que si se despide por necesidad de la empresa, lo que falte por pagar del préstamo se va a condonar. ¿Cómo afecta esto tributariamente a la empresa y al trabajador? Yo entendería que se transforma en una mayor remuneración finalmente, porque el préstamo lo debía el trabajador, lo va pagando cuota a cuota, y si se va y se lo condonan, es decir, le perdonan lo que debe, es un incremento de su remuneración. Correcto, yo entendería lo mismo. ¿Finalmente tiene como el mismo efecto o es algo distinto? Claro, podría, es que una cosa es la naturaleza, como les señalaba, la naturaleza del beneficio, en este caso es mayor remuneración. Esa naturaleza puede mutar a, a una indemnización voluntaria, pero en su naturaleza es una mayor remuneración. Exactamente. Va a depender cómo se condone, me imagino. O sea, porque uno lo podría Claro, condonar en la misma remuneración del mes, haciendo una mayor remuneración ese mes para enviar el claro, por ingreso con el ejemplo, egreso, o en el finiquito como una indemnización voluntaria, que es lo que plantea Rubén. así es. Perfecto, perfecto. Angélica Jofré, esta pregunta viene de cerca, así que no es que esté preparada, pero viene de cerca. Dice, Paula, ¿existen problemas tributarios en la generación de anexos de contrato por teletrabajo cuando al dejar a libre elección el lugar de realización de las funciones, la persona podría optar por realizarlas fuera de Chile? Recordemos que el teletrabajo puede ser en lugar convenido, que se determine el lugar, o a libre elección del trabajador. Esto quiere decir que el trabajador teletrabaje donde quiera. Dice, la persona podría optar por realizarla fuera de Chile. Hasta el momento no hay una limitación expresa al respecto. En ese sentido, solo podría ser a libre elección dentro del territorio nacional por choques tributarios en Chile y el otro país. O sea, plantea los problemas tributarios que pudiesen derivar de que alguien teletrabaje fuera de Chile. Sí, extraordinaria la pregunta de Angélica, porque es la pregunta que todos nos estamos haciendo. De acuerdo a la ley laboral chilena, existirían algunos impedimentos para que el trabajador prestara el servicio en el extranjero. De acuerdo a la jurisprudencia en materia de seguridad social, no existe inconveniente. Ahora, en materia tributaria, es bien compleja la pregunta, porque depende del territorio en el que se prestan los servicios. Eh, si existe un contrato de trabajo en Chile, la prestación de servicios va a estar grabada en Chile. Si en el país al que se va a prestar los servicios, también los servicios por la prestación o la generación de rentas de fuente mundial está grabada, entonces también va a tener que pagar el trabajador impuesto en el extranjero. Si existe un convenio de doble tributación, el crédito pagado en un país puede ser, o sea, el impuesto pagado en un país puede ser crédito en el impuesto respecto del impuesto pagado en el otro país. Pero en esta pregunta sí, yo creo que eh, hay que hacer un análisis muy profundo y caso a caso para ver cuáles son los impactos tributarios. Respecto Creo del que ahí se gasto, viene un tema, sí, yo creo que no hay, respecto del gasto, yo creo que no hay problema en el sentido de que eso es respecto al trabajador, siempre hay que verlo como desde los dos puntos de vista. Respecto al trabajador, creo que ese es el conflicto. Respecto al empleador, el empleador está pagando, está obligado a pagar la remuneración, se cumplen todos los requisitos para que un gasto sea aceptado y por lo tanto yo creo que no hay problema respecto de la aceptación del gasto. perfecto, perfecto. No, ahí hay un tremendo tema y que seguro va a dar que Tremendo tema. hablar, o sea, va a dar que hablar, no hay duda. Aquí hay otra pregunta que es de Alfredo Silva. Hola Paula, si la asignación de colación o de transporte se entrega a través de vouchers o servicios precontratados a un tercero versus cantidades de dinero entregadas directamente al trabajador para cubrir esos gastos,
cambia algo, es recomendable una sobre otra. O sea, finalmente la entrega en dinero es distinta a la entrega material, eso es lo que plantea Alfredo. Me imagino que desde el punto de vista tributario, o sea, seguramente desde el punto de vista del trabajador es distinto. Sí, desde el punto de vista tributario no existe una diferencia porque en los dos casos, o el ticket o el vale de restaurante o la asignación tienen por objeto reembolsar un gasto que incurre en el trabajador por la prestación de su servicio. Entonces, en ambos casos solamente debe cumplirse el requisito de razonabilidad. Una asignación de 20.000 versus un ticket de 200.000, es clara, creo yo, cuál es el límite y cuál es la perspectiva desde el cual debe ser analizado. Sí, yo me imagino que ahí, como se plantea, es el trabajador el que finalmente puede tener una predilección por uno u otro, porque muchas veces se ocupa la colación o la locomoción como una forma de incrementar la renta líquida y seguramente entregarlo como voucher o como transporte, ahí no se genera esa ganancia. Pero desde el tratamiento de la empresa entiendo que es el mismo, entonces tributariamente no tributa y es gasto lo que se gaste en ese monumento. Correcto, razonablemente. Claro. Catalina Galleguillos, ¿se puede pactar una asignación de teletrabajo para trabajadores por medio de un contrato colectivo? ¿Esta asignación estaría afecta a impuestos? Está buena la pregunta. Sí, no existe un inconveniente en pactar este tipo de asignaciones en un contrato colectivo. Para el trabajador, la asignación de teletrabajo va a ser no tributable siempre y cuando sea razonable, y se debe comprobar mediante registro o de alguna manera alguna documentación de respaldo que acredite el desembolso. Y desde una perspectiva de la empresa, va a ser gasto aceptado si cumple con los requisitos generales del gasto, es decir, básicamente que sea necesario y obligatorio. De lo contrario, pagaría, de lo contrario, de no ser razonable, podría dar lugar a pago de impuesto único de segunda categoría. Sí, ahí solo a modo de poder complementar, nosotros hemos tenido durante el 2020, después de la ley de teletrabajo, negociaciones en que se han incorporado asignaciones de teletrabajo. O sea, lo primero sería que no por estar en un contrato colectivo va a ser líquida o no, o bruta, sino que es más bien por, como tú dices, por la razonabilidad de ese pago. O sea, no es que el estar o no en un contrato colectivo dé un beneficio. Sí se han pactado, nosotros con algunos clientes hemos pactado asignaciones de teletrabajo por contrato colectivo, con eso uno logra de alguna forma cobertura respecto a todos los socios de ese sindicato sin tener que pactar uno a uno la asignación, y lo otro que se ha hecho es de alguna forma netear entre locomoción y teletrabajo, porque finalmente lo que han entendido las empresas y en general los trabajadores y los sindicatos es que cuando uno no va a trabajar físicamente, no desembolsa asignación de locomoción. Por lo tanto, ese espacio se ha cubierto con la asignación de teletrabajo, lo que se deja de ganar por locomoción, y los días que va a trabajar se mantiene, ambas líquidas y se mantiene igual el gasto. Entonces, es una forma de regular el teletrabajo, eso lo hemos visto, yo creo que cada vez se va incorporando con mayor fuerza en los instrumentos colectivos. Algunas empresas se adelantaron incluso a la ley, otras ya con la ley vigente, pero en general se ha hecho por contrato colectivo en las empresas que hay varios sindicatos fuertes. Vamos, por acá había una que yo vi, Rodrigo dice, también es una buena pregunta porque habla de los anticipos. ¿Cómo se debería tratar tributariamente los anticipos de indemnización a todo evento pactado en un contrato colectivo? Ejemplo, dice, indemnización de término de 1 millón por cada año trabajado, pagado vía anticipos, y el saldo al término de la relación laboral. O sea, esto es bien común, Paula, mira, lo que yo Es aquí, que se me mezclaron dos conceptos. déjame interpretar lo que quiere decir Rodrigo. Rodrigo Ya. debe tener alta práctica en negociación colectiva. Y lo que se hace, no voy a decir lo que se hace, sino la figura que está planteando Rodrigo es la siguiente. Se pacta una indemnización por contrato colectivo, por lo tanto es líquida esa indemnización en el entendido del 178 del Código del Trabajo. Las indemnizaciones se entiende que se pagan, se devengan cuando termina la relación laboral. Sin embargo, lo que también se pacta es que a solicitud del trabajador o del sindicato se anticipe el total o parte de esa indemnización, ¿ya?
y lo que plantea Rodrigo, ¿cuál es el tratamiento tributario del anticipo de esa indemnización? ¿Debiese pagar, debiese tributar, se entiende remuneración, se entiende un mero anticipo? Ahí Ya, quedas sí. tú con la Oye, palabra. las preguntas que nos han hecho. Mira, el anticipo, el tratamiento tributario del anticipo de remuneración no es complejo, pero hay escasa jurisprudencia. El anticipo propiamente tal no es mayor remuneración para el trabajador porque se entiende que es un anticipo de un beneficio al que tiene derecho a percibir, no sujeto a impuestos a la renta. Pero se ha establecido cuáles son los requisitos que debe cumplir ese anticipo para que no sea tributable. Uno de ellos es que tiene que estar pactado por escrito, cosa que se cumple en este ejemplo, y el segundo es que no puede exceder de la indemnización que hubiese devengado el trabajador al momento del pago del anticipo. Entonces, reuniéndose esos dos requisitos, la indemnización es no renta para el trabajador, y al momento de la terminación del contrato, entonces el anticipo se resta lo que tenga derecho a percibir. Lo otro importante, que otro requisito es que la indemnización tiene que estar pactada por causales que no sean las del 161. Entonces, Rodrigo hizo la pregunta, Rodrigo, es complejo porque se tienen que reunir varios requisitos. O sea, no basta solamente con que las partes acuerden el anticipo, sino que tiene que estar redactada de la manera adecuada y el desembolso tiene que ser el que corresponda de acuerdo a la interpretación que ha hecho la autoridad administrativa. Ok, gracias Paula, gracias. Mire, yo creo que con eso ya hemos dado respuesta a gran parte de las preguntas, quizás se pasó alguna, pero estamos ya en la hora también, en honor a lo que nos comprometimos, que era intentar una hora de webinar. No sé si alguno quiere cerrar, si no, darle las gracias, pero si alguno quiere cerrar, les dejo la palabra. Yo más que cerrar, solo agradecer a Osvaldo la invitación. Creo que estos foros donde probablemente disparamos temas de conversación que nos pueden estar afectando en nuestra gestión diaria son súper enriquecedores para todos. Paula tiene un kilo de conocimiento y yo tengo un kilo de duda, entonces somos como la mezcla perfecta. Pero nada, yo espero que las dudas que logramos quizás reflejar en el PowerPoint o en la presentación representen también lo que el resto de los asistentes va viviendo en el día a día, porque son preguntas súper válidas desde el desconocimiento de muchas de estas cosas que tienen distintas aristas. Así que la verdad, súper bueno el espacio y gracias, Paula, por la claridad para explicar los conceptos que son bien enredados. De nada, encantada. Y yo por mi parte, Osvaldo, antes de cerrar, agradecer a todas las personas que participaron, que hicieron preguntas y nos dieron la oportunidad de transmitir nuestros conocimientos en la materia, sobre todo en materias que son nuevas, que modificaron el criterio respecto a remuneraciones e indemnizaciones histórico del Servicio de Impuesto Interno. Entonces, agradecer también esa oportunidad. Para nosotros un gusto y bueno, por supuesto cualquier duda o consulta nos las pueden hacer llegar, tienen nuestros contactos y encantados las vamos a responder. Muchas gracias a ambos, creo que fue bien interesante el webinar de hoy día, bien práctico y como dice Rubén, quedan hartas dudas que podemos dar respuesta en un próximo webinar y también les pido tener presente las comunicaciones que hacemos por nuestras redes sociales, somos bien activos en LinkedIn y los invitamos a consumir la información que se produce por el estudio por medio de esa plataforma. Intentamos tener un contenido diario, puede ser una alerta laboral, hoy día una infografía respecto del Ius Variandi. Normalmente estamos emitiendo alertas respecto de temas contingentes y eso con la finalidad de generar contenido de calidad y que se pueda establecer un círculo virtuoso al respecto. O sea, una parte de nuestra labor es esa, es poder generar conocimiento y de calidad tanto para nuestros clientes como para todos aquellos que trabajan en estos temas y que les interesan estos temas. Así que muchas gracias y vamos a estarles contando en nuestro próximo webinar. Gracias, que estén bien, que tengan buena tarde. Chao, Muchas chao. gracias. Chao, Waldo. Chao, Paula. Chao, gracias. Un gusto. Chao, chao. Chao, Chao, muchas gracias por gracias. todo. Gracias a los dos.